Hola, soy Alejandro Cuaspa. Me encuentro con el arquitecto Fernando Puente y como parte del proyecto de Mapping the Landscape hemos a buena hora logrado coordinar algunas conversaciones y entrevistas con personas especializadas dentro del ámbito del diseño urbano, pero sobre todo cuyo criterio puede ayudarnos a construir parte de la perspectiva que logramos desarrollar con la investigación de los espacios verdes, de la vinculación con nuestra ciudad y también de entender los elementos que hacen que sintamos seguridad en esta, así como el resto de sensaciones a veces negativas, pero que a buena hora podemos dejarlos como estigmas y comprobar que más allá de lo que se puede percibir de un espacio, hay que vivir el espacio. Buenas tardes, arquitecto, qué gran gusto. Usted puede presentarse también y de paso contarnos un poco para quienes no hemos tenido la suerte de antes compartir con usted una clase o una conversación. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Alejo y el equipo. Bueno, yo, Fernando Puente, soy docente acá en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, ya desde hace unos 16 años, un poquito más. Mi línea ha sido vinculada a lo que es la gestión urbana. Tuve por ahí un paso por el municipio de Quito, he realizado consultorías igual en otras ciudades, he tenido por ahí unas experiencias también por fuera del país. Últimamente me he concentrado en el tema de la gestión de riesgos de desastres y las políticas de suelo para la reducción del riesgo. Derivado de la investigación doctoral que hace un par de años terminé. Y bueno, he cubierto también temas de centralidad urbana, lo que es mezcla de usos, conspicuidad, redes, análisis de red, que es un poco a lo que me dedico. Últimamente también temas de vínculo con la comunidad, participación, y bueno, en general eso. Creo que por ahí de lo que me han contado puede ser interesante intercambiar un poco los criterios y ver en qué están ustedes, ¿no? Con mucho gusto. Muchas gracias. Entre las preguntas que se seleccionaron, tenemos una, para empezar, es una pregunta rompehielo, que igual nos gustaría conocer su perspectiva, es si pudiera elegir libremente, ¿en qué parte de Quito le gustaría vivir y por qué? Bueno, hace unos minutos estuve dándome vuelta por San Juan, entonces, pero puede ser por el momento, ¿no? La vista y todo. Pero yo creo que hay varios sitios donde tú tienes esas condiciones de cercanía, muy de vida de barrio, en donde te sientes un poco más seguro, a veces como te escuché decir, estigmatizados los lugares, pero en realidad son sitios donde encuentras mucho sentido de comunidad, cercanía a los servicios, al transporte público, puedes caminar bastante. Uno de esos creo que puede ser San Juan. Creo que los centros de las parroquias alrededor de Quito también son bien interesantes, sobre todo para los que tienen su vida y su actividad económica, sus medios de vida ahí mismo en la parroquia. Yo te diría varios, ¿no? Creo que mucha parte de mi vida la viví en la Jipijapa y creo que este es uno de los barrios que también tiene esta condición desde su fundación, desde su nacimiento. Sí, creo que hasta ahora, tal vez un poco mermada por la hiperurbanización, dice el Jordi Borja, ¿no? Ahí está como demasiado sobrecargado con presión por servicios, un poco cambio generacional de las edificaciones, la congestión, y eso puede hacer que cambió la vocación inicial residencial con algo de mezcla de usos, pero bueno, de todas formas creo que sigue siendo un sitio para vivir con el que yo estoy contento, digamos. Sí, en verdad creo que nos dimos cuenta recorriendo algunos de los espacios que al menos varios de las personas que integramos el equipo hemos podido conocer más de cerca los espacios que recorremos. Siempre los hemos tenido cerca, pero nunca nos hemos atrevido a recorrerlos y sobre todo a verlos ahora con otra mirada, mucho más cercana a nuestra área, al ámbito, y también pensaría yo más cercana a las actividades de colectividad. Creo que eso marca una diferencia y
tiene mucho que ver con lo que usted mencionó, la vida de barrio. Hemos tenido la suerte de encontrar lugares con vida de barrio y otros sin tanta vida de barrio. Pero creo que precisamente aquí se marcan los contrastes que nos llevan a ciertas reflexiones. Partiendo de allí, vamos a ir a otra pregunta más que tiene que ver más bien con cuál es el enfoque, en este caso desde su ejercicio profesional. Es la siguiente. ¿Cómo definiría el concepto de gentrificación ambiental y su relación con los espacios verdes urbanos en el contexto latinoamericano? Gentrificación ambiental no es un término que yo he escuchado. Gentrificación sí. No sé si específicamente se relaciona a un cambio o a una afectación ambiental a causa de la gentrificación. No sé si me clarificas tal vez. Por ejemplo, evidenciamos mucho el aspecto de la gentrificación desde, como usted dijo, la hiperurbanización, que es clarísimo en todos los casos. Va por ahí. En este caso, como estamos enfocándonos mucho más en los espacios verdes urbanos, queremos ver cómo estos elementos que son de la ciudad pueden hacer caer en dinámicas de gentrificación también. Aprovechando ciertos activos ambientales, ¿a eso se refieren? Ya. Claro, como no sacando provecho de los activos, sino más bien viendo que estos elementos pueden hacernos caer también en problemas de gentrificación. A ver, bueno, ahí creo que puede haber dos vías, ¿no? La falta de los activos ambientales, que puede ser una, o su reducción a causa de la gentrificación. Yo lo entendería por un lado de esta manera. Y por otro lado, la gentrificación aprovechándose de la oportunidad de los activos ambientales, de tener espacios verdes a los que otros barrios no tendrían acceso, ¿sí? Creo que hay estas dos vías. Igual creo que puede caer dentro de lo que es gentrificación, expulsión de familias, de personas que habitaban, sin que hayan sido los habitantes originales, pero sí colonos que a lo mejor llegaron después, que formaron esta vida de barrio y que han sido expulsados por presiones de intereses inmobiliarios, comerciales, etc. Entonces, en ese sentido, yo le vería desde esas dos vías. No sé si les gustaría explorar un poco más una de esas dos o... Sí, en realidad... Esa también fue una de las preguntas que le hicimos al arquitecto Ceballos. Y sí habíamos topado el tema de que muchas veces se desvirtúan estos espacios y sí caen en intereses de entidades privadas como ciertas inmobiliarias. Entonces pienso que sí podríamos explorar ese concepto porque al mencionar gentrificación ambiental, pienso que esa es más o menos la dirección que hemos evidenciado que está sucediendo. ¿Puedo contar algo? Claro. El concepto occidental de gentrificación ambiental es cuando un espacio verde está siendo rehabilitado, pero en relación al resto de personas, y esto cambia la dinámica del uso del suelo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo súper fuerte que es el de Cumbayá, de las organizaciones, en donde estas organizaciones tienen un montón de áreas verdes después más del peso del suelo y gentrifica. Entonces es como un activo, pero también es como que uno de los factores que hace que la gente se desplace. O sea, básicamente el acceso solo para los privilegiados, ¿no? Sí, es uno de los dos sentidos. Entiendo el caso de Cumbayá. O sea, tal vez volver un poco a la pregunta inicial, me parece que empieza a haber ciertos lugares donde sí tienes esta gentrificación ambiental, y me parece que no tanto sucede en la ciudad consolidada, ¿sí? No pienso en algún ejemplo en este momento, pero más bien creo que a costa de expansión de la frontera urbana, ¿sí? O sea, tú ofreces estos activos ambientales desplazando a ciertas comunidades, en parroquias rurales principalmente, valles orientales de Quito. Lo he visto, he estado viviendo también en Tababela, donde tienes estos procesos de los cambios de uso de suelo, también apoyado inclusive por la planificación local.
en donde antes tenías chacras para frutilla y ahora tienes conjuntos habitacionales nuevos, ¿no? o loteos para urbanización, que se venden con esta idea de estar cerca de la naturaleza, de la tranquilidad, de ofrecerte este activo ambiental. Y claro, seguramente esto genera una presión sobre el valor del suelo, que hace que la gente que vivía antes en la misma parroquia tenga que desplazarse a otro lugar más lejano o con menos condiciones o con condiciones menos favorables que las que tenían antes. Claro, pero en ese caso, la gentrificación sí se aplica a los espacios verdes urbanos, cuando sobre todo pasan a ser parte de los espacios privados. Porque creo que sí se vuelve mucho más atractivo vender la idea de los espacios urbanos, cuando en realidad pienso que debería ser preocupación de las instituciones, o el municipio debería generar y dar apertura a estos espacios antes que venderlo como un plus de un bien dentro de las inmobiliarias. Sí, o sea, a ver, yo he visto desde hace unos 20, 25 años un diseño o al menos un esbozo de los principios de mantener estos bienes ambientales urbanos. La Red Verde Urbana nació hace 20 años, desde la época de Paco Moncayo. Yo pienso acá en Quito. Antes se hablaba del cinturón verde, pero más como contenedor de la ciudad y para evitar la expansión urbana. Pero ya en términos precisos de cómo volver efectiva esta preservación, hoy tienes, por ejemplo, en la ley el tratamiento de conservación que podría bien servir para estos bienes urbanos. Tienes una unidad de quebradas en la Secretaría de Ambiente que se creó un poco para también promover esta conservación. Algo han hecho en el plan de uso y gestión de suelo. Pero creo que todavía puede ser más específico, ¿no? Ya muy en concreto, porque lo que te dice el mapa no te dice lo que está sucediendo en la culata de un lote que da una quebrada, ¿sí? Donde se sigue botando escombros, donde no hay una preocupación por lo que sucede ahí, no hay control, a veces a propósito, no hay control. Entonces, creo que es algo nuevo que está apareciendo. Hay algunos movimientos y esto se vincula mucho con el tema de participación, y ahí el vínculo del componente comunidad. Hay movimientos que están promoviendo la conservación de las quebradas. Con uno de ellos inclusive trabajamos desde la Facultad de Ciencias Biológicas, es la Fundación Quebradas Vivas, que trabaja con unas 100 organizaciones de barrios alrededor de estas quebradas. Pero este es uno, ¿no? Hay otros, de lo que conozco, creo que son 4 o 5 en la ciudad, que son el componente donde está la verdadera potencialidad de rescatar estos bienes ambientales o estos activos ambientales de los que hablamos, porque el municipio puede escribir muchísimo en papel y aprobarlo, pero se necesita gestión, y quienes están más cerca de lo que está sucediendo dentro de estas redes verdes, verde-azules, como quieran llamarlo, tenemos una ordenanza inclusive que el tiempo dirá cómo se va a operativizar, pero la gente que está más cercana son los que verdaderamente pueden volver operativo eso que está escrito. Bien, creo que con lo que nos acaba de explicar se responde otra pregunta que le iba a hacer. La pregunta decía: ¿ha observado o estudiado cambios en el valor del suelo y desplazamientos asociados a la mejora de los espacios verdes? Creo que algunas de las asociaciones que nos menciona sí pretenden desarrollar estos desplazamientos, pero para mejorar los espacios verdes. Tuvimos la suerte de acercarnos a un proyecto en el área de Monjas, del río Monjas, perdón, en el sector de La Esperanza, cerca del Condado Shopping,
Entonces era súper claro cómo las afectaciones por el descuido de las quebradas habían llevado a las familias ni siquiera a alejarse de su zona, a mantenerse allí y hacerle frente a todo lo negativo que eso significaba, desde enfermedades, suciedad, olores, riesgo para las viviendas. Entonces quizá sí podríamos ahondar un poquito en su experiencia cercanas a estas asociaciones, más por cómo se plantea la pregunta. Le repito, ¿ha observado o estudiado cambios en el valor del suelo y desplazamientos asociados a la mejora de los espacios verdes? ¿Cree que bueno, se está logrando? Directamente no conozco un estudio, o sea, eso podría hacerlo mediante grupos de control donde han habido estas intervenciones y tal vez hacer un estudio de conglomerados o cluster análisis. Me parece que hay algún estudio en Loja, si no estoy mal, que hizo la Universidad de Indoamérica. Pero acá no conozco, me parece que todavía no existe un proyecto o un conjunto de proyectos de intervención que hayan sido o cuyo impacto haya sido medido sobre todo en términos del cambio del valor del suelo. ¿Sí? Intuitivamente uno podría decir que sí, pero también hay que medir eso en el tiempo. Se ha hecho proyectos, sí, varios de rescate de quebradas, de puesta en valor ambiental, también como espacio público. El Parque Río Grande, por ejemplo, en Solanda, esto tiene 20, 25 años, no es una cosa muy nueva, pero si ahora regresas a verlo está degradado, entonces es un tema que puede ir cambiando, que necesita un mantenimiento, renovación, ¿sí? No es solamente decidir que haces un bulevar y ponerle un nombre, ¿no es cierto?, que bautizas con el Consejo Municipal. Pero de lo que yo conozco no sé exactamente cuál ha sido el impacto de estos proyectos en el valor del suelo, un cambio en el valor del suelo. Muy bien. Voy a ir a la siguiente pregunta entonces, que dice: ¿cree que los espacios verdes urbanos pueden aprovecharse para reducir las desigualdades socioespaciales o tienden a reforzar las divisiones existentes? Ya, también está un poco llamando al concepto anterior de gentrificación, ¿cierto? Cojo el caso de Cumbayá nuevamente. Creo que en ese sitio específico, entiendo que estamos hablando de Chaquiñán, Santinés, por ahí, no con mucha fuerza, porque a pesar de que si hay desplazamientos, yo he visto, me he dado vuelta recientemente por allá, creo que todavía existe parte de la comunidad originaria, ¿sí? Seguro ciertos desplazamientos, sí, pero tal vez no muy cercanos al sitio, ¿no? El centro de Cumbayá sí, o sea, se nota ahí claramente, no está junto a la quebrada, pero yo no estaría tan seguro de decir que con esta puesta en valor se ha logrado una gentrificación que ha desplazado a la gente que ha vivido cerca de las quebradas. Es más, creo que todavía existe mucho el estigma y me ha pasado un poco en estos ejercicios que hemos hecho con la Fundación Quebradas Vivas, con la experiencia de mi propia investigación en el doctorado, ahora con un poco la extrapolación a ciudades ecuatorianas. No se valora a las quebradas, a los ríos como debería ser, o sea, desde la misma gente, porque si no cuentas con esa valoración de la gente, difícilmente como una política tecnocrática desde el escritorio de las personas que llegamos con nuestros títulos y muy bien aprendidos los conceptos y las técnicas, es muy difícil, ¿no? Entonces necesitas, creo que, otra forma de lograr este cambio. Muy bien. Ahora vamos a preguntas dentro de una categoría más cercano a los métodos de investigación y a los enfoques.
La pregunta es, ¿qué métodos de investigación consideran más eficaces para evaluar la relación entre espacios verdes y gentrificación, especialmente en contextos informales o en rápido cambio? Bueno, te mencioné uno. Creo que tienes que abordar métodos desde dos escalas que se vayan aproximando. O sea, desde la escala ciudad, yo he trabajado justamente en mi tema particular, que es el mapeo de susceptibilidad a deslizamientos, que está muy vinculado a los bienes ambientales en quebradas, en taludes. Pero además vinculado a la vulnerabilidad social, que también he hecho mapeos. He calculado, hay un índice que puede ser interesante revisarlo, el índice de riesgo ambiental, se llama CEI, índice comparativo de riesgo ambiental. Esa es una metodología en donde cruzas las condiciones de riesgo. En este caso, tú puedes ponerle ahí, si quieres, el tema de valoración ambiental, valor de suelo, con la condición social, vulnerabilidad, segregación. Puedes utilizar cualquier índice que tú quieras, ¿no? Duncan, índice de Moran, un poco para medir las relaciones que tienes espacialmente. Y creo que es algo súper necesario que no sé si empieza a tener cabida en los municipios. Yo en el 2021 me acuerdo que alguien criticó que en el plan de uso y gestión de suelo se calculaba mucho de las métricas del medio físico, pero nada de lo social, ¿sí? Teniendo una base súper rica con 100 campos del censo de población y vivienda, al menos ese, porque INEC tiene un conjunto de otras encuestas con las que puedes contar. Pero esta es la metodología de arriba abajo, ¿sí? La otra es la que ustedes están haciendo, que también hemos experimentado, y cuando estábamos en época de clase también nos metimos a barrios, y es esto de las encuestas, que es algo por ahí en el medio, no precisamente constructivista, como algo de lo que estamos haciendo acá, sino más estandarizar, si quieres, la opinión de las personas, ¿no? Porque una encuesta la mides y la calculas con estadística descriptiva, pero una entrevista y digamos el método etnográfico, que es el que están empleando, es ya un seguimiento más allá de las discusiones, pero ahí te encuentras justamente la crítica a los métodos cuantitativos que pueden fallarte, ¿no? El famoso GIGO, ¿no? Garbage in, garbage out. Si tú te equivocaste o asumiste erróneamente el cálculo o la precisión o la estandarización de una variable, el modelo a nivel general te puede fallar, ¿sí? Pero justamente para eso está los métodos cualitativos que te dicen, ¿no? Que te alertan, hay cosas nuevas, ¿no? Que también te sugieren nuevas métricas no siempre fáciles de medir, ¿sí? Entonces, un poco nos queda en la discusión, y ahí vienen las metodologías de los estudios de caso, que quisieran ser generalizables, pero son muy costosos o toman mucho tiempo o son muy difíciles de diseñar. Entonces, en síntesis, métodos de generalización desde arriba, donde tienes datos a nivel ciudad o a nivel barrio, pero también qué es lo que piensa la gente, qué es lo que ocurre en términos de situaciones ya puntuales a escala humana. Muy bien. Claro, porque es súper comprensible que los indicadores puedan ser tanto cualitativos como cuantitativos. Y me parece que sí, hay más de un método para tener la aproximación a las realidades. Entonces, quizá una pregunta que también se nos acerca bastante a este tema es, ¿qué fuentes de datos oficiales, históricas, comunitarias, consideran más útiles o confiables para este tipo de estudios? Varias. Bueno, tienes las oficiales que son INEC, los mismos municipios tienen sus propios levantamientos, los que tienen suerte, municipios medianos y grandes, los pequeños necesitan más asistencia. Bueno, tienes en términos espaciales datos gratuitos como OpenStreetMaps,
para lo que es medio físico, ¿no? Para todo lo que puedes localizar. Información de Google, ahora la tecnología nos ayuda, información de Google. Últimamente yo me estoy metiendo con una técnica que se llama el web scraping, que no es muy nueva, que es el rascado en redes sociales de forma más automatizada que solamente ir a buscar qué es lo que ha dicho alguien respecto a cierto tema. Pero hay cosas interesantes, ¿no? O sea, la teoría te dice que esta metodología de buscar en redes sociales, de lo que se publica en buscadores, en Google, que también hacen mucho eco de lo que se publica en páginas institucionales y medios tradicionales que tienen su cuenta en redes sociales, te dice la teoría 90-95% es basura, pero el 10-5% es carne. O sea, y hay cosas bien interesantes. Te pueden conducir a grupos de Facebook donde te encuentras a líderes comunitarios que te pueden dar muy buena información y ya entras al acercamiento manual de la investigación, heurística se llama, o sea que una fuente te conduce a otra y esta otra, y eso es interesante y no es tan matemático que digamos, y eso creo que tiene un valor que los métodos cuantitativos no te lo van a dar. Entonces eso recomendaría. Sí, súper bien. Creo que lo hemos evidenciado más de una vez. Y es súper gratificante darse cuenta de eso, que quizá uno no sale esperando encontrar a ciertas personas. A mí me tocó, por ejemplo, yo entrevisté a personas que contacté por Facebook. Yo estaba en Bélgica cuando estaba haciendo la investigación esta doctoral y yo pensé que no iba a tener mucho éxito, ¿no? Al contrario, había gente que te quería decir muchas cosas, ¿no? Justo en La Esperanza hubo una familia afrodescendiente, migrantes del norte, del Valle del Chota, que se asentaron ahí y perdieron la mitad de su terreno. Creo que de 200 metros se quedaron con 100 porque se los llevó el río Monjas justamente. Y la persona me quería mostrar, me dice, yo le mando el video. Y hay estas fuentes, ¿no? muy directas que te dan mucha riqueza. Sí, es verdad, porque también tiene que ver con cómo se filtra la información que nos llega. Es muy distinto estar allí y evidenciándolo con las personas que lo vivieron y que lo sufrieron de primera mano. Bien, ¿tenemos tiempo? Muy bien, vamos a otra pregunta. ¿De qué manera la investigación en este campo puede apoyar mejor las necesidades y derechos de las poblaciones vulnerables? Bueno, eso es el anhelo de todo investigador, o sea, que tenga una consecuencia al menos como insumo en el diseño de políticas públicas y en la toma de decisiones de las autoridades, los políticos, los líderes comunitarios también que promueven y son fuerza. Es complicado, hay campos en donde sí puedes avanzar más que en otros y te doy un ejemplo. El año pasado, más o menos por esta época, hubo un curso de mejoramiento integral de barrios que promovió una red académica conocida acá, en donde se invitaron a académicos y a políticos, autoridades y también a líderes comunitarios. Ahí yo me encontré con un choque con un cortocircuito para los académicos, que es el derecho a la ciudad y la defensa y reivindicación de los derechos sociales en el acceso al suelo y a la vivienda, o en contra de los derechos de la naturaleza en límites urbanos. Hay gente que quería defender su espacio colonizado y todo, pero a costa de menos bosque, a costa de rellenos de quebradas, cuestiones como esas. Entonces, ese ejemplo un poco tal vez para responder. Sí, y precisamente de allí viene la siguiente pregunta. ¿Existe alguna política o marco normativo, local, regional o internacional, que debería guiar el desarrollo y protección de los espacios verdes urbanos en áreas informales o sujetas a gentrificación? Bueno, Unión Europea, creo que principalmente en lo que es Red Verde Azul. Red Verde nació de los Estados Unidos. Muchas de las ciudades sí tienen su normativa ya que incorpora y tiene muchas salvaguardas para tramos de sus redes, incorporan incentivos para
para espacios que no necesariamente son quebradas o ríos, sino también explanadas públicas, privadas también, ¿no? Incentivos para la conservación de árboles. Quito tuvo un caso, me parece, de inventario de los árboles patrimoniales en jardines privados. Sí, en jardines privados, no sé si todavía se conserva eso, creo que tiene unos 25 años también la norma. Colombia, Pereira, de lo que me acuerdo, Medellín, por supuesto, Medellín también, pero son ciudades, las latinoamericanas, que batallan con hacer práctica la teoría escrita en la norma, ¿sí? Entonces es parte de... Y se vuelve una meta investigación, así, porque la investigación de lo que puedes describir como norma, o sea, puedes tener todas tus métricas, el diseño y el estudio del medio físico y social, pero lo que viene después es cómo lo haces práctico. O sea, cuando tienes todo y dices, yo calculé bien, o sea, tengo la identificación de los grupos sociales perfectamente, pero ¿qué pasa del dicho al hecho, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la gestión urbana. Entonces, la gestión urbana, los temas de gobernanza y buen gobierno, saber que hay ciertos actores con los que tienes que conversar, la teoría de juego también, donde hay alto grado de incertidumbre, no sabes realmente cómo van a pasar las cosas, condicionantes hasta del ámbito de política nacional, de la economía nacional, que te condicionan bastante, que uno a veces no ve ahí en el producto, porque uno está ahí como muy cerradito y piensa que no sale de eso, pero el ejemplo que les conté fuera de cámaras hace un ratito, yo tengo planeado ir a Ibarra el lunes y martes, pero estamos con paro ahí, lo planifiqué esto 6 semanas antes y posiblemente no se va a poder hacer, ¿sí? Entonces, ahí va. Sí, sí. Vamos a ir a las reflexiones finales. La pregunta es, ¿qué recomendaciones daría a jóvenes investigadores respecto a los errores metodológicos o analíticos que deberían evitar al abordar estos temas? Revisión bibliográfica, principalmente, o sea, saber dónde se han equivocado. El resto, hay mucho también de prueba y error, o sea, porque te puedes pasar haciendo revisión sistemática y leer, pero tu propio medio, tu propio estudio de caso también te va a dar las respuestas, ¿no? Ahí hay esta metodología, el windshield analysis que se llama, ¿no? La teoría fundamentada en español. Que también no es solamente la bibliografía y las técnicas estandarizadas, que sí hay que aprenderlas, te van a ayudar a evitar errores, ¿sí? Lo que me estás preguntando. Sino también un poco de la situación que quieres analizar, los viejos sabios, o sea, ir a entrevistar al atender, ir a conversar con el guardia. Ahí también hay un conocimiento aparentemente vulgar, pero que es de mucho valor y que te va guiando y te va ayudando a afinar los instrumentos estandarizados, ¿sí? Entonces esa adaptación es súper rica. Y claro, hablar con los investigadores de más experiencia. Todas las fuentes son válidas, ¿no? Conservar una bitácora de todo lo que se vaya haciendo, y aún así saber que te puedes equivocar. Y que los experimentados investigadores también todo el tiempo se están equivocando. Sí, súper bien. Creo que encontramos bastante claridad también en las cosas que ahora estamos haciendo y los procesos que estamos haciendo. Sí, creo que es una actividad en la que todo el tiempo estamos aprendiendo, porque como usted dice, hay mucha experiencia de por medio y quienes empezamos o quienes estamos haciendo otras cosas podemos ver reflejado mucho aprendizaje en todo esto. Ojalá yo tuviera esa claridad también. Ahora, ¿quieres alguna otra pregunta? O sea, como reflexión final, tal vez, ¿qué te gustaría hablar adicional de lo que ya has hablado justo respecto a este tema? Justo el concepto de gentrificación tal vez no aplica, ¿no? Pero tal vez, ¿cuál es el rol de los espacios verdes urbanos ahorita
en esta época, en lo que estamos viviendo en el desarrollo de la ciudad, y qué está o cómo está esto interactuando con las dinámicas de urbanización. Bueno, o sea, de entrada creo que nuestra generación, tal vez hasta la siguiente, lo tiene un poco perdido la cosa. O sea, si vemos o sea, el potencial creo que puede estar en las que vienen, en los guaguas que recién están entrando a la primaria ahora. Si desde ahí empezamos, algo puede cambiar después. O sea, se supone que las nuevas generaciones tienen más conciencia ambiental, pero a veces un poco me desanimo de que eso sea cierto, porque también veo viejas prácticas en nuevas personas. Entonces, no siempre hay mucha esperanza ahí. Pero también veo una interesante promoción de los bienes ambientales, de la vida de barrio, de muchas de estas cosas, en sabios que nos han enseñado, ¿no? Muchos de los colegas que ustedes conocen, algunos ya inclusive jubilados, tienen ese conocimiento y han bregado toda su vida porque se logren estos anhelos, ¿no? estos objetivos de una vida saludable, de aire puro, de menos consumo de suelo y demás. Seguir insistiendo desde el campo que podemos, que son nuestros estudios, nuestras investigaciones. El activismo también es importante, no solamente quedarnos aquí entre las cuatro paredes, sino ser parte, ¿no? Y pronunciarse y apoyar a colectivos, ¿no? Sí hay pasos, sí, uno de esos es estos movimientos pro quebradas que les he mencionado, que algunos de estos surgieron a partir de esta lucha que fue legal, ¿no? Inclusive tenemos algunos abogados ambientalistas que promovieron la declaratoria del río Machángara, del río Monjes como elementos sujetos de derecho. Y hay estos cambios, ¿no? Y han logrado justamente los cambios de políticas, las reorientaciones de los presupuestos municipales acá en Quito, por ejemplo, algo que estaba postergándose aún más, que es el tema del tratamiento de aguas del Machángara, pues ahora ya está en agenda, ya tiene un plazo para ser cumplido. Entonces, esto se logra por presión de toda la gente que está sintonizada en el tema ¿no? Activistas, investigadores, gente de los barrios, algunos políticos por ahí con conciencia. Esperemos que sigamos haciéndolo por el bien de la ciudad, de las ciudades. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias a ustedes. Bien, sí, como mencionó, por el bien de las generaciones que vienen también. Pues qué interesante, creo que es súper valioso escuchar siempre las perspectivas. Muchas de las preguntas se las hicimos también al arquitecto Ceballos. Creo que no se trata de ver, de comparar más bien, sino de entender que las perspectivas son diferentes y siempre se aprende también de las distintas visiones. Entonces, muchas gracias. Es en verdad un honor poder conversar sobre todo esto que nos atañe. Creo que parte de la reflexión es también que esto no nos atañe solo a los profesionales. Pienso que quienes se están formando deberían estar comprometidos desde ya con una causa mucho más grande que sí mismos. Entonces, sí, muchas gracias. Creo que esa es toda la conversación que tenemos por ahora y ojalá podamos seguir comentando en algún momento más inquietudes y otras ideas. Gracias a ustedes. Gracias al equipo de producción.